Good morning and happy Sabbath, everybody. Buen día y feliz sábado a todos. It's a pleasure to be here. Es un placer estar acá. In fact, it's a privilege De hecho, un privilegio because with all the other studies I do across the movement, porque con relación a todos los otros estudios que doy alrededor del mundo, unfortunately, they're in the isolation of my home. tristemente en el aislamiento de mi casa, But this time I get to do it in a country I've fallen in love with. pero de esta vez estoy en un país en que estoy enamorado, por lo que estoy enamorado. So let's open with a word of prayer. Entonces empecemos con una palabra de oración. Dear God, Querido Dios, we're grateful to be able to gather here as friends, as family, somos agradecidos por estar acá juntos como familia y amigos on this blessed Sabbath day. en ese día de sábado bendecido. I thank you that minds can come together to understand the end of the world and the great Te controversy. agradezco porque mentes pueden juntarse para entender el conflicto, el gran conflicto y el fin del mundo. And I thank you that you've blessed us with minds capable of doing that. Y te agradezco que nos has bendecido con mentes que pueden hacerlo. We recognize the benefit of coming together, Reconocemos el beneficio de juntarnos and so I pray that we may reap those benefits today. y entonces yo pido que podamos I alcanzar thank estos you and praise your beneficios. name. In Jesus' name I pray. Amen. Cosecharlos en el nombre de Jesús. Amén. As I said in my introductory thoughts, Como dije en mis pensamientos introductorios, I am glad to be here. estoy feliz por estar acá. And so, to take advantage of this privilege, Entonces, para sacar provecho de ese privilegio, I hope to go through thoughts and ideas with you all espero pasar por pensamientos e ideas con ustedes that personally I haven't taught thus far. que personalmente no he pensado hasta entonces. And so, while there may be some differences with regards to the Sunday law studies that we're doing, Entonces, pueden haber algunas diferencias con respecto a los estudios de la ley dominical que hemos hecho. it's my hope that what we go through today may complement what myself and the other teachers have been teaching. Yo espero que lo que vayamos a decir hoy pueda complementar lo que yo y otros profesores han enseñado sobre la ley dominical. Due to the nature of the studies, Con relación a la naturaleza de los we won't be estudios, able to cover as much as I would like to. no podremos cubrir tanto cuanto me gustaría. And so, some points I'll just say as a matter of fact, Entonces, algunos puntos los voy a tratar, simplemente los voy a dar por sentado, and some things we can walk together slowly through. pero otras cosas podremos hablar con más despacio juntos. But to do that, we need to be clear about how we understand the symbols in Revelation 17. Pero para hacerlo tenemos que tener claridad sobre cómo entendemos los símbolos de Apocalipsis 17. I'm sure by now you must be tired of hearing the definitions of the woman, beast, and head. Estoy seguro de que ahora ya estén cansados de escuchar de las definiciones de la mujer, la bestia y las cabezas. But if we don't get that right at the beginning of our journey, Pero si no lo hacemos bien al comienzo de nuestra jornada, for sure we'll trip up as we go along. seguramente tropezaremos al viajar en el viaje. So in Revelation 17, we're presented with
three primary symbols in the context of what we're discussing. Entonces, en Apocalipsis 17 contemplamos tres símbolos primarios que hemos discutido As we try to unpackage the al Sunday law. intentar desempaquetar la ley dominical. So I hope we're all comfortable with the fact that this chapter, or at least the introductory thoughts, Entonces espero que nosotros estemos cómodos con ese capítulo o al menos con sus pensamientos introductorios. are dealing with the role of the papacy and the fifth De que kingdom. lidia con el papel del papado y con el quinto reino. But because of Pero methodology por cuenta de la metodología and the death and resurrection, y la muerte y resurrección, we can use what we learn about that kingdom and that relationship with the seven. podemos usar lo que aprendimos de esa relación, de ese rey con el séptimo. So at a generic level, En un nivel genérico, if you were to remind me, si fueran a recordarme, Edurne, Edurne, what is the woman? ¿cuál es la mujer? That generic definition that we've been going through. Esa definición genérica por la cual hemos pasado. So we know that ideology is a big part of this chapter. Nosotros sabemos que ideología es una gran parte de ese capítulo. So we know that ideology is a big part of this chapter Entonces sabemos que la ideología es una parte importante de ese capítulo because this woman wants the world to adopt their ideology. porque esta mujer quiere que el mundo adopte su ideología. And when we say entity, Y cuando decimos entidad, all we're saying is todo lo que estamos diciendo that something exists es que algo existe that has an ideology of its own. que tiene su propia ideología. That's what this entity means. Esto es lo que significa esta ideología. And that entity Y esa entidad wants to do certain things. quiere hacer ciertas cosas. I won't break that down any further. Yo quiero adentrarme más en eso. The head. La cabeza. What is a head? ¿Qué es una cabeza? Mati? Mati. So Mati said a political institution with power. Entonces Mati dijo una institución política con poder. Other teachers have explained Otros profesores explicaron why that head is an institution por qué esta cabeza es una institución and why it needs power. y por qué necesita poder. This definition is going to become important as we go through our studies today. Y esa definición se volverá importante mientras vayamos aprendiendo hoy en ese estudio. Especially the fact that by definition, Especialmente por el hecho de que por definición what makes it important is its power. lo que lo hace importante es su poder. The power that the woman wants to use. El poder que la mujer quiere usar. This is where things start to become complicated Ahí es cuando las cosas empiezan a ponerse complicadas. because when we look at that symbol in the chapter, Porque cuando miramos a ese símbolo en el capítulo, John sees a beast Juan ve una bestia with 7 heads. con 7 cabezas. So the question we ask ourselves as we're studying this chapter Entonces, la pregunta que nos hacemos al estudiar ese capítulo is, are these two separate things es, ¿estas son cosas separadas? or are they the same thing with different perspectives? ¿O son la misma cosa en diferentes perspectivas?
without proving it, sin probarlo, if you can just take it as a given for now, si pueden tomarlo por sentado por ahora, it's my suggestion that a beast es mi sugerencia que una bestia is a political institution with power es una institución política con poder, but it changes shape when something happens. pero cambia de forma cuando algo pasa. When that political institution with power starts interacting with the woman, Cuando esta institución con poder empieza a interactuar con la mujer and adopts its ideology, y adopta su ideología, it becomes a beast. se vuelve una bestia. So, political institution with power with Entonces, the ideology of the woman. institución política con poder con la ideología de la mujer. Again, I'm not going to break down how we arrive to these conclusions, Entonces, nuevamente, yo no voy a adentrarme mucho en cómo llegamos a esas perhaps at the conclusiones. end in a Q&A we can do that. Tal vez al final, en la parte de preguntas y respuestas, podamos hacerlo. But this is the premise of the study today. Pero esa es la premisa del estudio de hoy. One of William Miller's rules Una de las reglas de Miller is that if you want to understand a subject, es que si quieres entender un tema, bring scripture together. junte la escritura. But how you do that needs to be done with caution. Pero cómo lo haces tiene que ser hecho con cautela. Con So we cuidado. read about this woman in Revelation 17 Entonces leemos sobre esa mujer en Apocalipsis That's on a 17 mission. que está en misión. We need to understand that in its own right, Tenemos que entenderlo en su propio derecho. that you have a woman Tienes una mujer that's going to interact with an institution que va a interactuar con una with institución power. con poder. I've used the terminology a chair Y yo usé la terminología or una a throne. una silla o un trono. In application, teachers have discussed this as being the Oval Office in today's setting. Y en aplicación, otros profesores dijeron que sería la sala oval en los días de hoy. La oficina oval The presidency. de la presidencia. So when we go to Daniel 11, Entonces, cuando vamos a Daniel 11, we're going to read about different symbols. vamos a leer sobre diferentes And símbolos. we, as I said, with caution, Y como dije, con precaución, we should be sure how we align these symbols, how they map to Debemos. each other, estar seguros de cómo alinear esos símbolos, de cómo how the symbols in Daniel 11 y cómo los símbolos de Daniel 11 map to the symbols in Revelation 17. nos llevan a los símbolos de Apocalipsis 17. So in Revelation 17, we have a woman. Entonces, en Apocalipsis 17 tenemos una What's the mujer. equivalent in Daniel 11? ¿Cuál sería la equivalencia suya en Daniel 11? So for those online, Entonces, para aquellos que están que están en línea, I'd like to interact with you as well. me gustaría también interactuar con It may be a ustedes. bit difficult, but we can give it a try. Tal vez un poco difícil, pero podemos intentarlo. So, João Pedro, Entonces, João Pedro, if you can hear me, si puedes escucharme, we've spoken about the woman in Revelation 17 hablamos sobre la mujer en Apocalipsis 17 that's on a mission. que está en misión. What symbol in Daniel 11 is on a mission? ¿Qué símbolo en Daniel 11 está en misión? So, João Pedro said the king of the north. João Pedro dijo el rey del norte. So we have the del king of the norte. north, Tenemos entonces el rey del norte, an entity with an ideology, una entidad con una ideología. and what's the political institution, the symbology in Daniel 11 verse 40?
¿Y cuál es la institución política en I'll stick with you, João Pedro. estoy contigo, João Pedro? So if you want to open it up and refresh your minds. Remember, this entity needs strength, it needs power to accomplish its mission. Acuérdense que esta entidad necesita poder, necesita fuerza para lograr sus objetivos. So if I were to read that verse, Entonces, si yo fuera a leer este It says- versículo, at the time of the end, the king of the south is going to push against the king of the north, dice que en el tiempo del fin, el rey del norte lucharía contra el rey del sur. and this entity, the king of the north, Y esa entidad, el rey del norte, is going to go to war against the king of the south with something. entrará en guerra contra el rey del sur con It algo. uses the words chariots, ships, horsemen. Y usa las palabras carruajes, So we can see jinetes y the caballos. equivalence. Y entonces podemos ver una So equivalencia. Lara's got a question. Entonces Lara tiene una pregunta. Seems to me that King of the North and King of the South, A mí me parece try- que el rey del both of norte them y are el rey trying del to sur, push an ideology in Daniel 11. ambos están intentando forzar una ideología en Daniel 11. Sure. They're both Seguramente. entities Ambas that have instituciones their own ideologies tienen su propia for ideología, whatever mission they're both trying to achieve. sea cual fuera su misión que quieran lograr. So I've been asked to repeat what I said before Lara's question. Entonces me pidieron que yo repita lo que dije antes de la pregunta In de Revelation Lara. 17, you have an entity that's on a mission. En Apocalipsis 17 tienes una entidad que está en misión We've defined that as the woman. y lo definimos como la It's mujer. something that has ideas Es algo que tiene ideas, that want to spread those ideas to everyone else. que quiere esparcir sus ideas a todas las personas. When we went to Daniel 11, Y cuando llegamos a Daniel 11, João Pedro told us João Pedro nos that the dijo king of the north is on a mission que el rey del norte está en to, misión we'll say, rule the world. para gobernar el mundo. So we can see how the two map to each other. Entonces podemos ver cómo los dos, In Revelation 17, we have a kingdom or a head, se corresponden. Entonces aquí tenemos un reino o una cabeza. let me finish this part. Solo We déjame have a terminar head esta that the parte. woman is going to use. Tenemos una cabeza que la mujer usará. Lara. Don't understand Lara. just using. I just don't understand just using Daniel 11. Yo no entiendo por qué estás usando solamente Daniel If both of the 11 kings have their own mission, si cada uno de los reyes tiene su propia why misión. you are specifically pointing King of the North as a woman, as the woman? ¿Por qué específicamente estás apuntando al rey del norte como mujer? So, when we read Entonces, Daniel 11, Cuando leemos Daniel 11, from the beginning, from when Alexander the Great's kingdom breaks up, desde el comienzo, desde la parte en que el reino de Alejandro both of them have different missions se divide fundamentally.
Ambos The tienen king of the sus north wants propias to grow and misiones. expand their empire. Fundamentalmente, el rey del norte quiere crecer, expandir su imperio. The king of the south Y el del sur feels that the king of the north is on a rogue mission. siente que el rey del norte está en una misión. The king of the No, south just wants entendí. to resist the king of the north from doing that. Y el rey del sur simplemente quiere resistir al rey del norte que lo haga. So the king of the south is restrained. Entonces el rey del sur Restrained. se The king of the south restringe, is restrained. es restringido, And the king of the north is conquer. y el rey del norte es el conquistador. The Es el king que of the north wants conquista. to go and conquer. El rey del norte quiere ir y And the king conquistar. of the south wants to restrain the king of the north. Y el rey del sur quiere restringir al rey del norte. We can't look at today's politics to define the symbols. We Y cannot. no podemos ir a los símbolos de hoy para definir a los símbolos. So, in terms of their ideology, Entonces, en términos de they ideología, don't have the same ideology. no tienen la misma ideología. If you were to say who's the bad person in that story, Si quieres decir quién es la mala persona de esa historia, it's the king of the north. es el rey The king of del the south norte. acts as a protective mechanism. Y el rey del sur actúa como un mecanismo de protección. Does that? Yeah. So, hence why our focus is the king of the north, Por esto, nuestro because of enfoque what está en it el wants to rey do del with those norte, 3 geographic steps. por lo que quiere hacer con esos 3 pasos geográficos, In spreading its ideology everywhere. al esparcir su ideología a todos lados. So, for the king of the north to accomplish that, Entonces, para que el rey del norte pueda hacerlo, in verse 40, what does it need to use? en el versículo 40, ¿qué necesita usar? João Pedro, are you ready? João Pedro, ¿estás listo? What does the king of the north use in verse 40 to accomplish its purposes? Remember, En- Entonces, ¿qué usa para lograr sus objetivos? we're trying to find the equivalent of Revelation 17. Entonces, acuérdense que intentamos encontrar el equivalente de Apocalipsis 17. Chariots, horses, and ships. Que son carros, gente de a caballo y naves. The reason why I brought this up La razón por la cual traje is because in Esto. conversation and in our studies, es porque en conversaciones y en nuestros estudios we need to be sure that the king of the north is not the kingdom. tenemos que estar seguros de que el rey del norte no es el reino. So when we start talking about the first to the seventh kingdoms, Entonces, cuando empezamos a hablar sobre desde el those primero are hasta their el own symbols and their own things. séptimo reino, todos tienen sus propios símbolos, sus propias cosas, Separate to the woman and the king of the north. separadamente a la mujer Making y el that rey del distinction norte. is really important. Y hacer esa distinción es muy importante. One of the questions that's come up a lot Y una de las preguntas que aparece mucho, if we keep this introductory discussion in our minds, si mantenemos esta discusión introductoria en nuestras mentes, is when we start talking about this relationship between the woman and the throne committing fornication, es cuando empezamos a hablar de la relación de la mujer y el trono cometiendo adulterio o fornicación, how can we make that
head ¿Cómo podemos hacer An que esta institution. cabeza, una institución, when that institution is an inanimate object? cuando esa institución es un objeto inanimado? How do you have Trump, a person, ¿Cómo tienes a Trump, a una commit persona, fornication with an inanimate object cometiendo fornicación con un objeto inanimado, that doesn't have thoughts and feelings? que no tiene pensamientos o sentimientos? Michaela? Micaela, Before you continue, antes de que sigas, how to understand the relationship between the tool, ¿cómo entender la relación entre todo esto that the king of the north is using in Daniel 11 que el rey del norte está utilizando en Daniel 11? in how the head it's a tool in Revelation 17. Cómo la cabeza es una herramienta en Apocalipsis 17. So at the beginning, we defined a head Al comienzo definimos una cabeza as a political institution with power. como una institución. That política entity con has an poder. ideology Esa entidad tiene una that it wants to ideología spread, que quiere esparcir, but the only way to do that effectively pero la única manera de hacerlo efectivamente is with power. es con el poder. So it needs to get into a relationship with that thing Entonces tiene que entrar en una relación to con accomplish esa its cosa purposes. para cumplir sus propósitos. In Daniel 11, Daniel 11, the king of the north has a mission, el rey del but norte it can't tiene do una it on its misión, own. pero no puede hacerla por sí So it mismo. needs a tool, Entonces ocupa una herramienta, chariots, horses, and ships. que son carros, gente de a caballo y naves. Does that answer your question? ¿Responde tu pregunta? So, with that in mind, Entonces, con esto en mente, we've got another question. tenemos otra pregunta. Attends. So this tool, Esta herramienta, chariot, ships, and horsemen, carros, naves y jinetes, is a symbol of what in Revelation 17? es un símbolo de qué en If we were to Apocalipsis find the 17? equivalent symbol, Si fuéramos a encontrar el símbolo equivalente, hopefully, based on the logic of an entity needing something to accomplish something, con la lógica de necesitar algo para lograr algo, así esperamos, we can see that the head or the kingdom podemos ver que la cabeza o el reino its equivalent is chariots, horses, and ships. es el equivalente a carros, caballos y naves. So, in the past, we may have defined these things in a certain way, En el pasado hemos definido estas cosas de cierta I'd manera suggest y that we sugeriría need to be sure what they're referring to. que tenemos que estar seguros de a qué se refieren. Is it directly referring to the economic strength, Se refieren directamente a la fuerza económica i.e., the Federal Reserve Bank, o, por ejemplo, el Banco de Reserva Nacional or the military, o el army? ejército. El ejército. or is it referring to the power that the throne has over all those things?
o se refiere al poder que el trono tiene sobre todas estas cosas. So, the question I asked was, Entonces la pregunta que hice this fue, woman and this head, a throne, esta mujer y esa cabeza, el trono, the seat of power, el asiento del poder. if this is the case, Si este es el caso, that a head is in fact a throne or the seat of power in a nation, de que de hecho una cabeza es el trono o el asiento del poder en una how does nación, a person o la Trump sede del poder, como una persona, have Trump, a relationship, fornication, tiene una relación de fornicación with an inanimate object? con un objeto inanimado, One's a being with thoughts and feelings, uno que no tiene pensamientos y and sentimientos, one's an institution. y Lara. uno tiene pensamientos y sentimientos y el otro una institución. Lara. How a woman can fornicate with a kingdom with a head? ¿Cómo una mujer puede fornicar con una cabeza, That's con the un question. reino? They are just symbols. Esa es la pregunta. Son simplemente But when we make símbolos. application, Pero cuando hacemos the aplicaciones, application is that this is a person, a real life person, la aplicación es de que se trata de una persona de la vida real and the application of this head is a real life institution. y la aplicación de esa cabeza es una institución de One la is vida real. animate Una es animada and one is inanimate y una es inanimada after the symbology. después de la So simbología. if we were to según play la out this simbología. scenario, Entonces, si queremos montar este escenario, you have Donald Trump tienes a real Donald life, Trump en la and you vida have real the Oval Office or the seat of power, the presidency in real life. y tienes a la oficina oval en la vida real, en la presidencia. How does it work in real life for fornication? ¿Cómo esto funciona en la vida real? La fornicación. She said it has something to do with ideology. Ella dijo que tiene algo que ver con What la does that mean? ideología. Sorry, can I ask you again? ¿Qué significa? Can I ask you ¿Puedo again? preguntarte otra vez? Describe that in like real life terms. Descríbalo en términos de la This vida real. Trump is going to give their ideology to this thing. He's bringing his Trump va a dar su ideología a esta cosa. he's bringing his ideology Él trae su for an ideología institution para una institución who has its own ideology or principles. que tiene su propia ideología o principios. So this institution Entonces, has esta its ideology, institución tiene su ideología. i.e., it's created with a purpose, Por ejemplo, es creada con un propósito an agenda, y which is una to serve the agenda, people. que es servir a But las then personas. John says Pero luego Juan that this dice thing is going to sin. que esta cosa va a It's going to commit Pecar. fornication, que cometerá fornicación or as we've been exploring, commit adultery. o como hemos explorado cometer adulterio. So it has to do with Entonces, ideology, yes. entonces tiene que ver con But again, ideología, how does sí, an inanimate object sin? pero nuevamente, ¿cómo un objeto inanimado puede pecar? Can things sin? If we look at a tree, Trading they ¿Puede una cosa pecar si miramos a un árbol? like corrupting their
principles. Dice Lara, corrompiendo sus So principios. if we were to say that tree has certain principles, Entonces iba a decir que un It's meant to árbol tiene produce ciertos oxygen. principios que, por ejemplo, and debe then some producir biologist comes and oxígeno. alters it so it stops producing oxygen, Entonces viene un biólogo y lo altera y entonces este árbol ya no puede producir oxígeno. would we say that tree is now sinning? Diríamos que este árbol ahora está pecando. Remember, sin is to do with morality, Entonces acuérdense que el pecado tiene que ver con moralidad, not function. no con So you función. being unable to do your function is not sin. Entonces que no puedas cumplir tu función no es un pecado. Because sin is in relationship to a moral law. Porque el pecado está en relación con una ley moral. Lara? Lara, But Jesus said that a tree who doesn't give fruits pero Jesús dijo que si un árbol no da is sinning, frutos, basically. You can. está pecando básicamente. So Lara's taken us to a technique that Jesus uses constantly. Entonces Lara nos está llevando a una técnica que Jesús usa constantemente, which is parables. que son parábolas. She took us to the fig tree. Ella nos llevó al árbol de I higo, want to a la use higuera, a different verse, y me gustaría usar un Proverbs diferente 1 verse versículo. 20. Proverbios 1, versículo 20. Where Solomon is going to teach us about an abstract thing, Cuando Salomón nos va a enseñar sobre algo abstracto, wisdom. la So I'll just read sabiduría. the verse in full. Entonces voy a leer el versículo. Wisdom cries aloud in the street. In the markets, she raises her voice. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Wisdom is something abstract. La sabiduría es algo abstracto. It's just a way of thinking. Es simplemente But una what manera de Solomon does pensar. Pero lo que hace Salomón Is he takes that abstract concept es tomar este concepto abstracto and turns it into a person y that's now capable of thoughts and hacer con que feelings. sea una persona capaz de tener pensamientos y sentimientos, That can shout, que puede And run. gritar y huir, so going correr. back to Lara's comment, Entonces, volviendo al comentario de Lara, Jesus is going to take that inanimate tree Jesús va a tomar este árbol inanimado because Jesus wants to help the listeners understand this abstract concept. porque Jesús quiere ayudar a los oyentes a entender ese concepto abstracto. An abstract concept about disobedience. Un concepto Disobedience. abstracto sobre So Jesus desobediencia. has to turn that thing into a person Entonces Jesús tiene que volver a esa cosa en una with persona, thoughts and feelings. con pensamientos y sentimientos. So when we start considering this throne, Entonces, cuando empezamos a considerar ese because the trono, great controversy is too complex porque el gran conflicto es and it muy doesn't make complejo sense to us, y no tiene when we sentido para view this nosotros, seat of power, this throne, cuando vemos la sede del poder, ese trono, we have to use methodology tenemos que and turn usar it into a metodología person with y thoughts, volverla una feelings, persona and agendas. con pensamientos, sentimientos y agendas. I'm not saying the throne is a constitution, Y no digo que el trono es una constitución, but we use words like a living constitution all the time. pero utilizamos términos como una constitución viva todo el tiempo. We give life to this inanimate document. Damos vida a ese documento inanimado. Does that make sense?
¿Tiene sentido? How you can get an inanimate thing to sin. ¿Cómo puedes hacer que una cosa inanimada peque? Venga a pecar. So you start off with this head, Entonces empezamos con esa cabeza, which is a throne. que es un trono. Remind us what was that throne created for? Y acuérdenos para qué ese trono es creado. Before that, Cecilia, I can see your hands up. Antes de eso, Cecilia, yo puedo ver que tienes la mano alzada. I wanted to know if when President Trump sits on the chair, Yo quiero saber si cuando el presidente Trump sienta en su silla, Okay. Sorry, Cecilia, keep it short. perdón, Cecilia, habla un poco Cecilia, sentencias más. your chicas. questions need to be short. Su pregunta tiene que ser más chica. so she wanted to know if this could be Trump taking decisions Ella quiere saber si esto puede ser Trump tomando without decisiones without going through the process of approval and abusing power. She wanted to know if it's Trump abusing power. sin pasar por el proceso de aprobación y abusando del poder. So, what we're discussing Entonces, lo que estamos discutiendo is the fornication on behalf of the throne. es la fornicación del trono Or adultery on behalf of the throne. o el adulterio por parte We del haven't trono. started exploring the woman's relationship to the throne yet. No empezamos aún a explorar la relación de la mujer con el trono. So, hopefully, by the end, we'll get to that relationship. Entonces espero que al final de la presentación podamos llegar a esa relación. João Pedro? João Pedro. Pedro said, I think the chair could cheat. João Pedro dice que piensa que el trono puede traicionar, engañar, If there was another woman sitting on it. si una otra mujer estuviera sentada ahí. Repeat that last part. Repite esta última parte. So, you can continue. Entonces puede seguir. When you arrive to a place, Cuando llegas a un lugar, it's the same feeling or the same betrayal. es el mismo sentimiento o la misma So, traición. João Pedro has engaño. alluded to something Entonces, João Pedro hizo alusión a algo that if this is going to be adultery, de que si esto va a ser adulterio, it means that this throne was married before. significa que ese trono ya estuvo casado. There's someone in a relationship or something in a relationship with that throne already. Hay alguien o algo en We relación con read ese nothing trono. about that in this chapter, Pero no leímos nada de esto en ese capítulo.
So, where do we get this idea from? Entonces, ¿de dónde sacamos esta idea? How can we explain it? ¿Cómo podemos explicarlo? That this throne, De que ese trono, before the woman of Revelation 17 comes to it, antes de que la mujer de Apocalipsis 17 venga a esto, a él, is already married to another entity with an ideology. ya está casado con otra ideología, con otra entidad que tiene una ideología. Remember, this throne is created to do good, Acuérdense que ese trono está creado para So hacer el that- bien. so that entity that is using that throne must be good. Entonces, esta entidad que está utilizando ese trono tiene que ser buena. Or else it wouldn't be called fornication. O esto no sería llamado It de wouldn't be a fornicación. sin. No sería un pecado. So there's a point where it goes from good to bad. Entonces hay un punto en que pasa de bueno a malo. What I want to understand Lo que yo quiero entender is what or who is this entity es que o quién es esa entidad with its own progressive ideology con sus propias ideas progresistas that exists before, I'll say, the bad woman fornicates with the throne. que existe antes de que la mala mujer fornique con el trono. Cometa fornicación con el trono. So someone that's not João Pedro Entonces alguien que no sea João Pedro, online, que esté en línea, where do we get or how can we explain this? ¿cómo podemos explicarlo? This premise of a good entity with a good ideology Esta that's in a premisa relationship with the throne before it becomes a beast. de una entidad con ideología en relación al trono antes de que se vuelva una bestia. Before it becomes a beast. Antes de que se vuelva bestia. Or anyone in the room. O cualquiera acá en el aula. Because we can't just make it up. No podemos simplemente inventarlo. Lara, Lara, does my question make sense? ¿mi pregunta tiene sentido? About like other woman. So we have, if we were just to say the woman of Revelation 17 Entonces, si fuéramos a decir la mujer de Apocalipsis 17, has a bad ideology, que tiene una mala ideología, where or how can we explain the fact that this throne ¿dónde o cómo podemos explicar el hecho de que is ese used trono by a say good woman with a good ideology? es usado por una buena mujer con una buena ideología? The ideology La ideología that USA was founded. de los Estados Unidos estaba fundamentada. So historically, Entonces, históricamente, we can see that podemos verlo, that when the USA was founded, de que cuando los Estados Unidos it fueron was built with fundados, specific principles. fueron construidos con principios específicos. I want to take us to Revelation 12 Y quiero llevarnos a Apocalipsis 12 and see if we can get some sort of explanation from that chapter y ver si logramos sacar algún tipo de explicación de ese capítulo of what this good woman is or could be. de qué es esta buena mujer o de qué So if you're podría able ser. to open Revelation 12, Entonces, that si would be pueden useful. abrir Apocalipsis 12, esto sería útil. At the beginning of the chapter, it opens Al comienzo del capítulo abre with symbology. con simbología. John is going to see a great wonder in heaven. Juan va a ver un gran día en el Elder cielo. Terry has done
a series of studies on this chapter recently, La anciana Terry hizo una serie de estudios sobre este capítulo recientemente. so I hope you're all familiar with those studies, Entonces espero que todos estén familiarizados con estos estudios, where she brings back to our memory en que ella nos acuerda how to understand these symbols. de cómo entender estos So, símbolos. in that first verse, En este primer versículo we have a woman, tenemos una mujer, we have a woman, tenemos una mujer, we have a moon, tenemos una luna and we have a sun. y tenemos un sol. Excuse my poor art. Perdón por mi arte malo. And then it talks about how this woman has a child, Y se nos dice cómo esta mujer and tiene later this child is born. un niño, está esperando a un niño y luego da a la luz. Firstly, where are we in history? Primeramente, ¿dónde estamos en la historia? Where we have this woman being clothed with the sun, ¿Dónde tenemos esta mujer que está siendo vestida con sol, standing on the moon, parada en la luna and gives birth to a child? y que da a la luz un niño? Where are we in history? ¿Dónde estamos en la historia? Did you say that, or did someone in the chat say that? Oh, okay. So Barbara says 4 BC. Entonces Bárbara dice 4. So that's the antes de context of this Cristo. discussion. Entonces este es el contexto de esta discusión. We're in 4 BC, Estamos en 4 antes de Cristo. and if I can ask Barbara, Y si puedo preguntarle a Bárbara, that moon, esta luna, what is that moon under her feet? ¿qué es esta luna bajo sus pies? So she said the Old Testament, Ella dice que el Antiguo because we Testamento, know the moon reflects light, porque sabemos que la luna refleja luz, it doesn't have light of its own, no tiene luz en sí misma and it points forward to what's coming. y apunta a lo que viene. That system in the Old Testament Este sistema en el Viejo Testamento, how did it operate? ¿cómo opera? So that Old Testament system that God creates, Este Antiguo Testamento que Dios crea, este antiguo that's the sistema, moon. es la luna. What is it composed of? ¿Y de qué está compuesta? If the nation of Israel is going to function, what does it need? La nación de Israel, ¿cómo va a funcionar? ¿Y qué significa? Can I have a try? Go. ¿Quieres Carla? intentar? Adelante. Laws, a structure, Tiene una estructura, yes, an economy, a sheet of economy. un sistema, It needs some sort of organization, necesita alguna organización, algún tipo de organización, but that's vague. pero esto es vago. There's 2 components that I'm thinking of, at least, Hay dos componentes que al menos yo estoy that pensando make the nation of Israel what it is. que hacen que la nación de Israel sea lo que es. Pedro? Pedro, He said leadership. ella What? dijo He said liderazgo. leadership. Leadership. Liderazgo, So, yes, entonces sí, the word I'm looking for la palabra que estoy is buscando theocracy. es teocracia. So, God is going to raise up this theocracy, Entonces Dios levantará esta teocracia, which is the nation of Israel. que es la nación de Israel. And what is a theocracy? ¿Y qué es una teocracia? Online, Online. Carol, Carolina, Carolina. She's translating. ella So, está traduciendo. Graciela, Graciela, this theocracy, what is it? esta teocracia, ¿qué es?
So you have God, Tienes a Dios, something religious, algo religioso, and you use the word reign. y se usa la palabra What is that? reino. ¿Qué es? I heard something in the room. Escuché algo en la sala. Gobernante. So God is going to be the government. Entonces Dios será el gobernante. So God is, there's both a religious perspective, Entonces Dios, tanto but also a political one. en la perspectiva two política como coexist. religiosa, Dios tiene dos funciones que That's what made coexisten. Israel Israel. It was a theocracy. Y es lo que hace que Israel sea Israel, That's the una moon. teocracia. La luna. The light of the moon is theocracy. La luz de la luna es la teocracia. That whole sanctuary system, Y esto If we were to think mantiene el of the sistema del temple, santuario. Si vamos a pensar en el templo, why did Solomon create that big temple? Why did God instruct them to create that temple? ¿por qué Dios instruyó a Salomón que cree a un gran templo? To help with the political ties with other nations. Para ayudar con los lazos. Other nations would look Políticos at this con otras big, naciones. marvelous temple Las personas de otras naciones miran a ese maravilloso gran and templo say, I want to be in an alliance with that nation. y dicen, yo quiero estar en alianza con esta nación. And when those foreigners would come and visit that temple, Y cuando estos extranjeros vienen y quieren visitar ese templo, they'd learn about the gospel in the sanctuary they see. aprenden sobre el evangelio en el santuario que ven. The system was built to operate together. El sistema era construido para trabajar junto, para funcionar junto. Laura had a question or comment. Clara tiene una pregunta o You un said that comentario. the light of the moon is the theocracy, Dijiste que la luz de la luna es la teocracia, but the moon doesn't have light by its own. pero la luna no tiene su propia luz. So if the light comes from the sun, Entonces, si la luz viene del sol, the light is the theocracy. la luz es la teocracia. Before we get to the sun, Antes de que lleguemos al let's sol, just stick on the moon. vamos a estar acá un How poquito did con la the luna. Jewish system work? Cómo el sistema judío funcionaba. So we know for a fact that it was a theocracy. We're not inferring that. Yeah? Sabemos que no estamos haciendo una suposición, es un hecho de que era una So church and teocracia. state, if we were to call it that, Entonces, si quieres llamar de iglesia-estado, were one. It was a union. eran uno, era una unión. So before commenting on the sun, Entonces, antes de comentar sobre el sol, Michaela, Micaela, Maybe I misunderstand tal vez he entendido mal the Helen White writings. sobre los escritos de Elena White, But when I mentioned Jewish economy, de que cuando menciono la economía del sistema judío, was the word she used, la in my palabra understanding, que usa en mi entendimiento y que es la palabra que usó Elena para describir la palabra que usó Elena para describir this theocracy model. este modelo de teocracia
because she mentioned this religious part, the sanctuary, that is very important Ella, in this association with the moon and the sun ella, and the government. You need to speak louder. You need to speak louder. ella menciona, It's necessary I repeat louder again? Not the whole thing, just the last bit. Okay. Sorry, translation. The economy, the Jewish economy, how I understand in the Helen White words, la economía judía, como yo entiendo en las palabras de Elena de White, is this theocracy model es ese modelo teocrático with the religious part, the sanctuary, con la parte religiosa, el santuario, and the government, the traditional government of a nation. y el gobierno tradicional de la nación. Is accurate, this understanding? So how I understand it Como yo entiendo esto, is the same way. es de la misma manera That the Jewish economy is both religious de que la economía judía, el sistema judío es and tanto political. religioso The y two político coexist. y coexisten. Are we okay with that? ¿Estamos de Do we acuerdo con agree? esto? Online, are there any questions to that fact? Online, ¿alguna pregunta con relación a este hecho? So when we get to 4 BC, Entonces, cuando llegamos a 4 antes de Cristo, what is the sun that the woman is clothed with? ¿cuál es el sol que está vistiendo a esta mujer? So someone in the room said the New Testament. Entonces alguien en la habitación dijo If el we Nuevo were just to- Testamento. Create it simply as Old Testament, New Testament. Vamos a ponerlo acá simple como Nuevo Testamento, This New Viejo Testament Testamento. Este Nuevo Testamento is the contrast of the moon, es el contraste de la luna, where the sun is what we would term a greater or full light. y diríamos que este sol sería luz plena Under más this grande. gospel era. What does God feel necessary to do in that history? I won't say in 4 BC, but in that history. ¿Qué Dios siente necesario hacer en esa historia? Y yo no digo en 4 antes de Cristo, pero en esa historia, For the benefit of their people. para el beneficio de su pueblo. That theocracy system is going to go through a transformation. Este sistema teocrático pasará por una transformación. And what does God do now? ¿Y qué hace Dios ahora? Online, Online, en línea. Gabriela, Gabriela, what does God do to that theocracy system once we get to, we'll say, the New Testament? ¿qué Dios hace con ese sistema teocrático una vez que llegamos al Nuevo Testamento? Okay, Carla's written in the chat a transformation. Carla escribió en el chat una transformación. If I can ask you, Carla, Y si yo puedo preguntarte, what Carla, transformation? ¿qué transformación? What transformation does God feel necessary to do? ¿Qué transformación cree Dios necesaria? They would put the gospel light above. ¿Puedes repetir? Él pondría la luz del Evangelio sobre. So the gospel of Christ will be above now El Evangelio de Cristo ahora of estaría the Jewish laws. por encima de las So- leyes judías.
Jesus is going to teach a new gospel, sure, Entonces Jesús va a enseñar un nuevo evangelio, seguramente, but we recognize that it's not new, it's actually old. pero reconocemos que no es algo nuevo, en realidad es algo So there's still viejo. a gospel Entonces aún existe un evangelio continues. que sigue, que continúa. Someone's written something in the chat, but Lara, Alguien escribió Did algo you en put your el hand chat. okay. So Cecilia wrote, Cecilia escribió the separation of that church and the state function. la separación entre las funciones de la iglesia y del Estado. Church and state get separated. La iglesia y el Estado se separan. Who was the state in the moon? ¿Quién era el Estado en la luna? Pedro. Pedro. That state, its job to protect the people. ¿Cuál era la función? Proteger a las The moon. personas. That state was En la luna el Estado era que tenía la función de Israel's proteger. government. Dice el gobierno de Israel. Israel. And the church was Israel y la iglesia era Israel. Israel. Israel también. In the New Testament, Y el Nuevo Testamento, the church is la iglesia Christians. son los spiritual cristianos. Israel. Bueno, Israel espiritual. And now who's the state? Y ahora, ¿quién es el Estado? Matthias said Rome. Matías dijo Matthias Roma. said Rome. Matías dijo So Roma. God sees it fitting Entonces Dios that Rome is going to protect the rights of the people. entonces hace que Roma tenga When la this función de separation of church and state proteger occurs, los derechos de las personas. Cuando pasa la is Rome separación bad? entre iglesia y Estado, ¿Roma es mala? No. No, It's just has a job function. simplemente tiene una función. It's a throne created Es un trono creado to do good. para hacer el bien. So that job has been taken from Israel Entonces ese trabajo se sacó de Israel and now it's in the hands of the Roman throne. y ahora está en manos del trono romano. So Lara made, in my opinion, an interesting observation. Entonces, en mi opinión, Lara hizo una observación Can interesante. you remind us what was that about the relationship between the moon and the sun? ¿Puedes acordarnos qué tiene que ver con la relación entre la luna y el sol? That the light of the sun comes from the light of the moon comes from the sun. Que la luz de la luna viene del sol. So if you say that the light of the moon is theocracy, ¿Dirías que la luz de la luna es teocracia? to follow methodology in this parable, Para seguir la metodología en esa parábola, the light of the sun need to be theocracy too. la luz del sol tiene que ser teocracia también. So we recognize that one shines brighter than the other. Reconocemos que una brilla más que la otra. So there has to be some level of, if we can use the word, improvement. Entonces tiene que haber algún nivel de mejoría. But just using methodology, as you said, Pero utilizando metodología como dijiste, that sun este has to include a state element. sol tiene que incluir un elemento de estado. But now the improvement Pero ahora, con esa mejoría, is that they're separated. ellos están I separados. bring this up Entonces yo traigo esta colación because often when we look at the sun in this parable, porque muchas veces vemos al sol en esa we parábola, focus on the church element, enfocamos en el elemento de la iglesia, the work that God does with the Christian church. el trabajo que Dios hace con la iglesia cristiana. But by bringing the two symbols together and
comparing and contrasting, Pero al traer los dos símbolos en if one conjunto, includes church and state, comparando y contrastando, si uno incluye iglesia y then the Estado, other must include el otro debe incluir church and state, iglesia y Estado, a political element. un elemento político. So when we get to the third symbol in that vision that John sees, Entonces, cuando llegamos al tercer símbolo de esa visión de Juan, the stars, las estrellas, what are those stars? ¿cuáles son esas estrellas? So Matty said Mateos dijo, organization. Mati dijo organización. And how do we typically understand that organization that's being done? ¿Y cómo típicamente entendemos esa organización que se ha hecho? Of what? Leadership of what? ¿Liderazgo de qué? Dilo de nuevo. The leadership of both the church and the leadership of the state. El liderazgo Typically, de how los do we dos, understand that? de la iglesia y del Estado. Y típicamente, ¿cómo lo So entendemos? usually, when we go through this chapter, Usualmente, cuando pasamos por ese capítulo, so He said Pharisees él dijo fariseos or disciples. o los discípulos. he said Pharisees or disciples. Dijo fariseos o discípulos. If you remember Elder Terry's presentation, Si te acuerdas de la presentación de la anciana Terry, she discussed how this church that God is raising up ella discutió cómo esta iglesia que Dios está levantando is going to set up institutions. pondrá instituciones. We can think of them as disciples, Podemos pensar en ellos como discípulos, but those people pero esas personas are not the individual 12 disciples, those 12 stars that you see. no son los individuos, los 12 discípulos, esas 12 estrellas que ves. What Elder Terry explained Que la anciana Terry was that explica, those are the institutions that the church is going to be built on. estas son las leadership instituciones sobre institutions, if las you can call it that. cuales la iglesia será construida. Instituciones de liderazgo, si quieren llamarlo así. So if that's necessary for the gospel, Entonces, si esto es necesario para el Evangelio, that institutions are going to be created so that the gospel can function properly, esas instituciones serán creadas para que el Evangelio pueda funcionar propiamente in the church, en la iglesia, what does that other thing need as well? que esta otra cosa también necesita, That doesn't disappear. que no desaparece. So we're going through these three symbols in that verse. Entonces pasaremos por estos tres discípulos en este The versículo. moon, the sun, and the stars. La luna, el sol y las estrellas. We discussed how the moon Discutimos cómo la luna, was, we'll say, God's Old Testament system. como la luna es el antiguo sistema de Dios, The nation of Israel la nación de Israel, that had both church and state as one. que tenía iglesia y estado como uno solo. The mission of the church, spread the gospel, La misión de la iglesia, esparcir el evangelio spread God's message. y el mensaje de Dios. The mission of the Jewish state, La the misión Israeli state, del Estado judío, is to protect and facilitate that. proteger y facilitarlo. Protect the people, Proteger a las personas ensure the rights of the people are protected. y garantizar que los derechos de las personas están protegidos. We come to the New Testament, Llegamos al Nuevo Testamento and the symbol we're given is sun. y el símbolo que se nos da es el sol.
And so the question was, Entonces la pregunta era, what does God do to ensure that people are protected? ¿qué Dios hace para asegurarse de que las personas están protegidas? And someone said God is going to separate the church and the state Y entonces alguien dijo, Dios separará la iglesia y el Estado and give the job function of the government y dar la función del gobierno to Rome. para Roma. If that's going to happen, Si esto va a pasar, Rome must be doing a good job. Roma tiene que estar haciendo un buen trabajo. At the beginning, that state is doing its agenda. Al comienzo, el Estado estará haciendo su agenda. So now we're going to the stars, Entonces ahora vamos a las estrellas. and I asked, typically, Y yo pregunté típicamente, how do we apply those stars? ¿cómo aplicamos estas estrellas? And Matthias said Y Matías dijo that it's in relationship to the leadership of the church. que tiene relación con el liderazgo de la iglesia. So these institutions need to be created Entonces, estas instituciones tienen que ser in the creadas church en la iglesia so that it can function properly. para que puedan funcionar propiamente. At the same time, Al mismo tiempo, by bringing these three symbols together and comparing and contrasting them, al juntar estos tres símbolos y comparar y my contrastarlos, suggestion is mi sugerencia that es this is not isolated to the church. de que esto no está aislado de la iglesia. Rome has institutions Roma tiene sus instituciones that it is going to use to do its job function properly. que utilizará para hacer su trabajo adecuadamente. We'll pick this up in our next study. Vamos también a hablar de eso en nuestro próximo But what I estudio. wanted to start, what I wanted to understand for myself Pero lo que quiero entender para mí mismo is how we can explain this idea of a good woman es cómo podemos explicar esta idea de una buena mujer that uses the state or the head que utiliza el estado o la cabeza positively. de manera positiva. And so I took us to Revelation 12 Entonces nos llevé a Apocalipsis 12 to start breaking down that symbology. para empezar a profundizar. Questions for now? ¿Alguna pregunta Lara? ahora, Lara? So, the woman is not always a church. Entonces la mujer no siempre es una iglesia. We'll pick that up after the break. Vamos a hablar de eso después del intervalo. Let's close for now. Después So let's de la close with a word of pausa. prayer. Entonces vamos a encerrar con una oración. Dear God, Querido Dios, as we discuss history, al discutir la historia, I pray that myself and everyone here yo oro para que yo y todos que están acá may be careful in the steps we take tengamos precaución so that en we los can be pasos sure que that whatever tomamos, conclusion we reach is reached para safe. que estemos seguros de que a cualquier conclusión que lleguemos lo vamos a llegar con seguridad. I thank you for being with us always in our studies. Te agradezco porque siempre estás con nosotros en nuestros estudios In Jesus' name I pray, amen. y oro en el nombre de Jesús. Amén.